TV Perú Mundo. Un sospechoso de nacionalidad francesa identificado como Antoine Devin, de 27 años, fue capturado este miércoles en la provincia de Málaga, en España, por las fuerzas de seguridad españolas al constatar que se trataba de un traficante que habría suministrado armas a Mehdi Koulibaly, el terrorista que en enero del 2015 tomó por asalto un supermercado judío en París, matando a 5 personas. Devin contaba con una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades judiciales francesas. Durante su intervención, otros 2 sospechosos fueron arrestados, uno de nacionalidad serbia y otro de Montenegro, vinculados a esta actividad ilícita y que al parecer habían llegado a asentarse en el país con documentación falsa. Bueno, recordar a qué está vinculado este caso de estas muertes en el supermercado kosher judío en París. Ha sido los atentados que ocurrieron después de la masacre en Charlie Hebdo. Exactamente. Estaba justamente al respecto, estaba leyendo un artículo en el New York Times de este columnista Cohen, donde habla justamente de este suburbio de Bruselas, Molenbeek, de cómo él dice que 14 de los terroristas que participaron en ambos atentados, ¿no? Provienen de ahí. Dice la República Islámica de Molenbeek. Así se llama el artículo, por lo demás, la República Islámica de Molenbeek, sí. Que de alguna forma hay una secesión, ¿no? Que ese barrio se ha convertido en una especie digamos, de... el Estado Islámico de Molenbeek. Exactamente, ¿no? Y donde critica mucho, pues, digamos, cómo Bélgica se ha convertido, pues, en un país que por sus propios problemas de funcionamiento se ha convertido, ha permitido, pues, que surjan, que se cree en su interior una zona casi liberada, ¿no? E incluso él dice algo que uno de los autores de los atentados que hubo en Madrid en el 2004 también venía de ese barrio. O sea, no es una cosa nueva, ¿no? Entonces, claro, si eso se suma que a nivel europeo tienen problemas también para la coordinación entre los servicios de inteligencia, pues, como dice Cohen, se está ante un problema extremadamente grave, ¿no? Y además, efectivamente, Bruselas también es una zona, es un país que se ha convertido en una especie de base de operaciones de traficantes de armas, ¿no? Y eso facilita mucho también el accionar de estos grupos, ¿no? Que además dicen ahí, ¿no?, que acá es donde los ataques de París y Bruselas, que suman 162 muertos, se entrelazan. Exactamente. Por los autores, y totalmente, sumado al español que dice. Exactamente, ¿no? Es toda una red, ¿no? Que bueno, esperemos, ¿no? Esperemos que ahora, bajo digamos, después de lo que ha sucedido, haya un replanteamiento, ¿no? Los belgas están muy molestos porque han puesto, digamos, que su país está de alguna forma así como Panamá está en el candelero por el tema del Panama Papers, Bélgica lo está por el tema del terrorismo, ¿no? Que sostienen que se necesita para seguir un sospechoso entre 15 a 20 personas, agentes de seguridad, que es un trabajo bastante difícil de hacer, y también necesitan, por ejemplo, algunos traductores que tampoco nos tienen. Entonces, también ellos dan sus argumentos para poder hacer ese tipo de seguimiento de manera exitosa. No, y es verdad que tampoco es fácil, ¿no? Estaba recordando casos de terroristas franceses que después cometieron atentados, que era gente que había estado en una lista de los servicios de inteligencia para que se les hiciera seguimiento, pero como no había pasado nada durante un tiempo, los retiraron de la lista y después cometieron un atentado. Entonces, no es fácil, o sea, eso requiere muchos recursos humanos y evidentemente mucha coordinación entre los diferentes países. O sea, es un trabajo realmente de hormiga. El 15% de la población siria no participa en las elecciones legislativas convocadas por el presidente Bashar al-Assad. Los millones de sirios que huyeron de la guerra tampoco, por supuesto, irán a las urnas. Mientras tanto, se reanudan en Ginebra las conversaciones buscando la paz en ese país. Unos 16 millones de sirios fueron llamados a participar de las elecciones parlamentarias programadas en zonas bajo el control del gobierno de Bashar al-Assad, como Damasco, Deir ez-Zor, Homs, Hama, Latakia, Tartus, Sake y Sueida.
Sin embargo, para la oposición en el exilio, estos comicios serían ilegítimos por obstruir el esfuerzo de la diplomacia por restablecer la paz. Unos 250 diputados deberán ser elegidos entre 3.500 candidatos en estas elecciones celebradas en plena tregua y las segundas desde que estalló el conflicto interno en el 2011. Las localidades que quedan al margen del proceso son Raqqa e Idel, por estar bajo el dominio de terroristas, la primera por el grupo Estado Islámico y la segunda por el Frente al-Nusra, filial siria de Al-Qaeda y otros aliados. Tras ejercer su derecho al voto, el presidente Bashar al-Assad, acompañado de su esposa, afirmó que la guerra no ha podido derrocar y destruir el estatus social del pueblo sirio. Asimismo, destacó la participación popular en estas elecciones. Estamos en una guerra que ha durado 5 años, y la guerra no solo por el terrorismo. Es cierto que el terrorismo ha destruido gran parte de nuestra infraestructura y acrecentado el derramamiento de sangre, pero no ha conseguido destruir nuestra infraestructura principal, estatus social, la identidad y nuestra nacionalidad. Aunque la cifra habla de 16 millones de electores, se desconoce el número exacto, debido a que existe un gran número de refugiados fuera del territorio y de desplazados internos, víctimas de la guerra que se ha cobrado la vida de 250.000 personas. En esta crisis queremos que nuestros candidatos mejoren la calidad de vida, también la situación económica de nuestro país, todo lo que queremos para nuestra Siria, así como el restablecimiento de la seguridad y estabilidad. Estas elecciones llegan a poco de iniciarse una nueva ronda de negociaciones en Ginebra entre la delegación del gobierno y la oposición en medio de un cese al fuego que podría verse frustrado con la intensificación por parte del ejército de bombardeos en Alepo contra los yihadistas. Esta nueva etapa de diálogo, que deberá durar 10 días, se produce unas 3 semanas después de una primera ronda en la que no se registraron avances importantes. Se espera en esta ocasión participen el emisario de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, y una delegación de alto corte de negocios. Bueno, esta celebración de elecciones en Siria, bueno, vamos a comentarla, pero sorprende la reaparición de la mujer de Bashar al-Assad, que durante todo este tiempo no ha estado saliendo. Antes de la guerra sí tenía un protagonismo en medios y después también adquirió mayor protagonismo porque fueron difundidas una serie de compras lujosas en plena guerra civil. Ahora, para tener una idea de cómo funcionan las elecciones o cómo no funcionan las elecciones en Siria, Bashar al-Assad heredó el poder de su padre. Totalmente, claro. ¿No? Y lo hizo porque su hermano mayor murió. Entonces lo tuvieron que llamar a él, siendo oculista de profesión, ¿no? Que trabajaba en Londres, tuvo que llegar y asumir el poder, lo que da una idea después de cómo funciona el sistema en el Estado de Siria, incluso antes de la guerra civil. Claro, es un régimen dinástico. El padre se instaló en el poder en los años 60, a fines de los años 60, era un antiguo militar de la Fuerza Aérea, si mal no recuerdo, y un político sumamente hábil, muy hábil, pero que instauró un régimen de terror, ¿no? Y que también él no tuvo ningún problema en masacrar a gente que protestaba en los años 80, 81, 82, una revuelta de musulmanes sunitas. Y bueno, él ha heredado, efectivamente, él no estaba destinado a suceder al padre, sino su hermano mayor, que murió. Pero bueno, ese es el sistema sirio. Ahora, con respecto a las negociaciones, hay una novedad en todo esto, digamos, el panorama diplomático, y es la aparición de China, que había estado siempre un poquito mirando para atrás. ¿Qué pasaba? Ha enviado un emisario, ¿no? De alguna forma quiere posicionarse. Es posible que el asunto esté ligado en parte a que Siria va a necesitar, obviamente, muchas inversiones en infraestructura, y China está pensando muchas veces en términos económicos, ¿no? Es cierto, en general China está un poco introduciéndose de a pocos en el ambiente, digamos, del Medio Oriente, y también quiere tener una presencia política, ¿no? Entonces esa es la novedad de estos días. En cuanto a la negociación misma, pues digamos que lo que ha estado pasando no lleva mucho al optimismo, ¿no? Y además lo que llama la atención de estas imágenes que llegan desde Siria es que el presidente Bashar al-Assad solo le responde a un periodista. Bueno, será su periodista. Probablemente.
La oferta mundial de crudo sigue siendo estructuralmente superabundante, así lo afirmó la Organización de Países Exportadores de Petróleo en su informe mensual. Según esta organización, de 13 países responsables de un tercio de la producción mundial, el excedente de más de 2 millones de barriles diarios en el primer trimestre, las reservas se mantienen altas. Las cotizaciones de crudo terminaron el martes en su nivel más alto del año debido a informaciones sobre un nuevo acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia para estabilizar su oferta. La atención de inversores y analistas se inclina hacia la reunión de países productores en Doha a la búsqueda de limitar el actual exceso de petróleo de cara a la cita. Venezuela, Colombia, Ecuador, México y Bolivia acordaron pedir la estabilización del mercado mundial de petróleo sin referirse explícitamente a un congelamiento de la producción. Una pausa y regresamos. En Venezuela, diputados reclaman pruebas a Maduro. Nuestro cine. Las mejores películas de Iberoamérica. El miércoles, un fatal triángulo amoroso en una cueva de estafadores. ¿Qué aconteceu? La casa de un matrimonio portugués se convierte en refugio de inmigrantes ilegales. América. El jueves, uno de los mayores criminales nazis de la historia es el huésped de una familia. ¿Y su especialidad cuál es? El ganado. Mejorar la cría con hormonas. ¿Qué tipo de hormona? De crecimiento. Sus obsesiones de experimentar con la pureza y perfección de la raza despiertan nuevamente. Natalia Oreiro, Alex Rendemur, Guacolda. El viernes, él tiene un restaurante y es fanático de su trabajo. Tráeme la mercadería acá después de las 3 de la tarde y yo te lo soluciono, dale. Ahora tendrá que replantear su vida y acercarse más a las personas que ama. Una película del ganador del Oscar, Juan José Campanella. Ricardo Darín en El hijo de la novia. Ya está listo, man. Siempre a los costados, Rencito. Ya poco a poco se va a aprender esta. Poco a poco, una cosa que ya tú sabes. Ya. Muy bien. ¿Yo hecho en esta decisión? No. ¿Lo conversaron? Ella quería que yo me quedara. Quería que te quedes en espectáculos, pero sí es tu representante. Lo que pasa es que